Bueno, esperando que igual este espacio lo esté o sea recepcionado por más personas, dar la bienvenida a José, que es director del Instituto de Psicología de la Universidad Austral y profesor de cada uno, yo creo, en su momento, de los que formamos el espacio del Círculo Reus. Bueno, este espacio nace como, en principio, como un espacio de formación hace unos 2 o 3 años con algunas personas que ya no están acá, pero algunas se mantienen y se han integrado nuevos miembros al espacio. Eh, de los que persistimos aún está Sebastián, que él es psicólogo de la Universidad Austral, trabaja actualmente en Puerto Montt y en una fundación con temáticas de alcohol y drogas, y también se dedica a la atención clínica particular. Está también Diego, que él también es psicólogo de la Universidad Austral, trabaja en salud pública, en atención primaria, en CEFAM específicamente, y también está realizando atenciones clínica particular. En tercer lugar está Antonio, que él trabaja en el ámbito educacional y también realiza atención clínica particular. Y, y quien habla, también psicólogo de la Universidad Austral, eh, actualmente también ejerciendo atenciones particulares, trabajando en el área de infracción de ley y consumo problemático de sustancias. La idea de este espacio, como socializábamos con José hace un par de semanas atrás que hicimos unas coordinaciones, es poder eh, hacer dialogar el psicoanálisis en tanto disciplina con diferentes áreas, sean como más institucionales, ámbito como de salud mental, o también lo que refiere como al ámbito de la cultura o lo político, entre otras. Entonces, la idea del espacio de hoy es poder conversar en base como algunas preguntas generales del psicoanálisis, eh, cuáles son como los desafíos, cuáles son sus límites, cuáles son como las posibilidades que pueda entregar, de qué manera o cuáles son las lecturas comprensivas que puede hacer de algunos fenómenos también contingentes que están pasando hoy en día en el país, a nivel nacional y también local, porque esperamos que esto también sea como una primera entrevista donde puedan también participar otros profesionales del área o psicoanalistas en particular, que puedan comentar los trabajos que están realizando. En ese sentido, es importante para nosotros hacer como en un primer momento una conversación entre nosotros que pueda como abordar estas distintas áreas, y en un segundo momento trabajar específicamente en una temática que tenga relación con algún trabajo que el invitado esté o haya realizado. En este sentido, José tiene varios trabajos que siempre han estado relacionados de alguna manera u otra con lo que es la ética, la política, o pensar el tema de la memoria y, y las posibilidades que pueda entregar, o las posibilidades de lectura que pueda entregar el psicoanálisis en ese plano. Y desde esta perspectiva, en este último y tercer momento, en este último y segundo momento, poder abordar un trabajo en específico que tiene relación con el tema de la violencia y su imbricación con la cultura, la ley, y qué posibilidades se pueden abrir ahí a partir como de lo que él trata de desarrollar en el texto. Y en este sentido, igual como dar la palabra como primero a José, y para que después podamos ir dialogando algunas cosas que refieran al psicoanálisis general, en su condición actual, y de qué manera dialoga y se relaciona con las diferentes áreas con las que está en constante comunicación también. Bueno, les agradezco la invitación. Es muy grato poder compartir con ustedes. Bueno, todos nos conocemos porque todos ustedes fueron alumnos en distintos momentos, o no sé si eran, incluso no sé si eran de los mismos cursos, pero de generaciones relativamente cercanas, y
Y bueno, y la verdad es muy agradable poder encontrarse posteriormente, todos ellas trabajando y además con un proyecto como es el de poder intentar hacer algo y pensar y hacer algo desde también como trabajo, no solo en el sentido clínico, sino el trabajo de producir un espacio de reunión, de reflexión, que creo que es algo sumamente valioso. Creo que también es la manera en que el psicoanálisis en general ha tenido su desarrollo, digamos, más allá de los espacios universitarios, que probablemente es el ámbito más nuevo en el cual el psicoanálisis tiene alguna posibilidad de desarrollo, básicamente ligado al estudio de la psicología, en específico como un ámbito fundamentalmente vinculado a la clínica, y bueno, y en otros ámbitos también de la universidad o de la academia, en otras disciplinas con las cuales el psicoanálisis, justamente como Felipe también planteaba, ha establecido un puente, un diálogo, bueno, y también a veces formas de tensión, ¿eh? También, tal vez otra forma de inclusión del psicoanálisis en el ámbito académico es fundamentalmente a través de la crítica al psicoanálisis, como un objeto también de cuestionamiento. Eh, pero también como les decía en otros ámbitos, digamos, como una fuente posible de inspiración del pensamiento, de inspiración de la interpretación. Así que, bueno, como les decía, saludo de manera de verdad muy alegre que ustedes tengan esta iniciativa, porque la otra forma importante del desarrollo, como decía, del psicoanálisis es a través de los grupos, de los círculos, finalmente de colectivos de personas interesadas, motivadas, incluso utilizando un término propio del psicoanálisis, que tienen el deseo, digamos, de reunirse y pensar y trabajar en torno a lo que el psicoanálisis ya ha venido planteando por, bueno, ya bastante tiempo. ¿No? Y bueno, y si de alguna forma, digamos, puedo aportar, o otras personas podemos aportar al trabajo que ustedes están haciendo, como les he planteado en otras ocasiones, tengo toda la disponibilidad para poder apoyarlos, ¿no? Y bueno, y algo que también me resulta muy motivante es, digamos, que en lugares, digamos, que no son las grandes ciudades, los grandes centros donde habitualmente se desarrolla la mayor parte, no solo del psicoanálisis en específico, sino probablemente de toda la vida académica, reflexiva en el país, es súper valioso que se produzcan un descentramiento y también la posibilidad de trabajar en torno a un campo de pensamiento y de práctica como el psicoanálisis, que probablemente tampoco es muy propio de nuestro territorio, ¿no? Donde tal vez otros ámbitos del pensamiento, sobre todo social, digamos, han tenido un desarrollo probablemente porque parecen más próximos, más cercanos, ¿no? Y eso creo que también es interesante que se produzca, y creo que también puede ser muy productivo, ¿no? Muy productivo también en la medida de que el propio psicoanálisis sea capaz también de reconocer y hacer lo que es propio de su naturaleza, que es escuchar las formas de saber y de verdad que son propias de un sujeto, y en este caso propias de un espacio también, de un lugar, ¿no? Como es el sur de Chile. Así que bueno, eso les puedo decir como, como comienzo, no sé qué más digamos Sí, que... sí, gracias, José. Bueno, aparte de estar nosotros igualmente alegres por tenerte acá en este momento, quisiera igualmente tal vez como abrir como el diálogo a partir de lo que estabas comentando recién, de esto de que muchas veces el desarrollo del psicoanálisis se queda como en las ciudades más grandes o en estos espacios. Eh, bueno, sabemos que de alguna manera vienes de Santiago, ¿cierto? Tu formación fue allá. Eh, ¿Qué pasó cuando llegaste acá al sur, ¿cierto? En estos años de atrás. ¿Cómo viste el panorama acá en Puerto Montt? ¿Cuál fue tu apreciación con respecto a este cuadro comparativo, tal vez como de Santiago, a llegar acá a Puerto Montt? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Si nos pudieses como, tal vez plantear como tu experiencia acá en ese momento. Ujú. Sí, bueno, mira, yo me vine de Santiago, efectivamente, yo soy de allá, pero yo llevo un montón de años acá en el sur, de alguna forma
casi me siento más, ya más puertomontino, sureño que santiaguino, y de hecho prefiero mucho más, digamos, identificarme con este lugar para vivir y continuar que con Santiago. Pero claro, yo soy de allá, la familia, digamos, mi familia, y estudié también allá. Y me vine al sur, me vine a Puerto Montt, básicamente porque quería vivir fuera de Santiago. Me vine muy poco tiempo después de haber egresado de la universidad. Y bueno, cuando llegué, en realidad había pocos psicólogos, había pocas personas, digamos, del área, y yo diría que en realidad, y del ámbito del psicoanálisis, creo que probablemente no había nadie que yo conociera, que pudiera identificar. En ese sentido, el inicio fue, claro, fue un poco solitario, digamos, no tenía muchos puntos, digamos, de referencia, además, digamos, porque tampoco era de acá, entonces probablemente también desconocía más directamente el entorno, pero tengo la impresión de que a la gente que empecé a conocer, que eran fundamentalmente la gente del mismo ámbito profesional, los psicólogos, en general no había mayor interés por el psicoanálisis. La mayor parte se había formado en universidades más de acá, de Temuco hacia el sur. En el ámbito clínico, al menos, la mayor influencia que uno podía advertir en ellos en términos de formación y orientación en el ámbito clínico era fundamentalmente hacia el área de la perspectiva sistémica. Así que digamos, en esos momentos iniciales, digamos que son hace como unos 20 años atrás más o menos, la verdad no había muchos puntos de contacto, de referencia. Creo que la posibilidad de empezar a desarrollar algo más vinculado al psicoanálisis se dio en la medida de que también acá en la ciudad y en la zona se empezaron a abrir universidades. Cuando se empezaron a abrir universidades, yo ahí vi una posibilidad de retomar, digamos, algo que era de mi interés en términos de estudios, de formación, que es el psicoanálisis. Y partí, digamos, haciendo algunos cursos iniciales, introductorios, que en general, en todas las mallas, creo hasta el momento, en general, de las carreras de psicología en el país, siguen teniendo alguna asignatura o módulo al menos vinculado al psicoanálisis, y básicamente en una asociación a la función, a la práctica del psicoanálisis desde su vertiente clínica. Y de esa forma me empecé como a aproximar, digamos, a esta posibilidad de retomar el diálogo, retomar la posibilidad de hablar sobre el psicoanálisis con una audiencia, con un grupo, y que se dio básicamente, como les digo, en el ámbito de la docencia universitaria. Bueno, y también, bueno, en otro sentido, de la práctica clínica particular, privada, donde también, digamos, en paralelo, desarrollaba, digamos, este ejercicio clínico que para mí siempre ha sido muy relevante, no tanto en términos como de trabajo directamente, porque en general hasta hace bastante tiempo mi trabajo está más fundamentalmente centrado en la universidad, pero sí muy necesario como el punto, digamos, de anclaje de una práctica como el psicoanálisis. O sea, creo que es imposible, digamos, hablar del psicoanálisis, al menos cuando se lo trata también de enseñar en su uso clínico, si uno no tiene un ejercicio, una práctica clínica también propia, ¿no? Entonces, el mantener la práctica clínica en paralelo hasta la actualidad, digamos, con el ejercicio de la docencia, de la formación en la universidad, ha sido algo absolutamente para mí necesario y yo diría indispensable, en la medida de que es el espacio desde donde uno también puede tanto ejercer la práctica psicoanalítica como también obtener el material que permite en el fondo situar una enseñanza efectiva del psicoanálisis, como les digo, en su orientación, en su vertiente clínica. Y bueno, yo diría que más recientemente, en la medida de que, bueno, ya han pasado harto tiempo y empiezan, bueno, creo que también el tema de la misma formación en las universidades ha ido generando que surjan personas un poco como ustedes, que empieza a haber cierta masa crítica, por llamarlo de alguna forma, de personas interesadas en el psicoanálisis, que permite que uno
puede ir retomando, digamos, otras opciones de trabajo, también la llegada a la zona por distintas razones de colegas, digamos, que ya también tenían una formación, una historia, digamos, en el trabajo, en el psicoanálisis, que ha permitido también que creo que en los últimos años también podemos desarrollar también fundamentalmente desde la plataforma de la universidad una serie de actividades vinculadas a la extensión, a través de coloquios, seminarios de distinto tipo, digamos, en los cuales hemos situado temáticas que se abordaban desde el psicoanálisis y con la participación de personas, digamos, que su formación, su trabajo también se da al interior del psicoanálisis o en sus distintas posibilidades de relación con otras disciplinas, como la filosofía, la antropología, etc. Que ha permitido, creo, también una producción, digamos, de un trabajo que ha ido más allá, digamos, de la enseñanza del aula, de los cursos, ¿no? Eso, digamos, es lo que yo les podría comentar y por lo tanto es para mí muy, muy, muy gratificante que pueda ir tomando también forma un interés y una motivación por generar un trabajo, una reflexión, ¿no? Un ejercicio también grupal en torno al psicoanálisis, que creo que es finalmente lo que le va a ir dando vida y posibilidad de sostenerse acá en el sur, acá en donde estamos, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, probablemente las ciudades de acá, digamos, más grandes también donde nos encontramos nosotros. Eso creo que les podría comentar, digamos, sobre una especie de perspectiva así de lo que he podido apreciar y ver un poco del desarrollo de la llegada de la psicología, por un lado, como profesión y su enseñanza en la universidad, y cómo desde ahí, digamos, se ha ido generando la posibilidad de la profundización y del desarrollo también de un discurso como el psicoanálisis, de una práctica, de una teoría como el psicoanálisis, contando ya, digamos, con una mayor un público, digamos, o un grupo, digamos, con el cual uno ya puede contar como con una comunidad, digamos, interesada en conversar, en orientarse en torno al psicoanálisis. José, bueno, tú mencionabas lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un poco el recorrido que has tenido acá en el sur. Uh-huh. Hay algo que me llama la atención también bueno, y yo creo que eso se da mucho a nivel, no solamente acá, sino que a nivel general, el psicoanálisis como un discurso bien, ¿no es cierto?, orientado a lo que es la universidad y muchas veces la práctica clínica, ¿no? Como uh-huh. Incluso a veces se piensa fuera de los entornos, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, como que justamente este discurso se ubica o en la universidad o en la práctica clínica. En ese sentido, y teniendo en cuenta tu experiencia, y teniendo en cuenta también los contextos actuales respecto al sur, ¿cómo podrías pensar tú del psicoanálisis, ¿no es cierto?, en su relación más con lo comunitario? ¿O cómo el psicoanálisis como teoría y como práctica podría, por ejemplo, pensarse de una forma mucho más en vínculo con la comunidad? Uh-huh. Sí, mira, creo que esa perspectiva del psicoanálisis, al menos acá en el país, creo que incluso de alguna forma es responsabilidad del propio psicoanálisis. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que el propio psicoanálisis, los propios psicoanalistas, más clásicamente, digamos, años atrás, pensemos, no sé, la verdad no conozco con tanto detalle la historia del psicoanálisis en Chile, el desarrollo que ha tenido, pero lo que uno puede ver es que efectivamente se entendió y se desarrolló básicamente como una práctica clínica, privada, individual, ¿no? Incluso en algún sentido bastante elitista, en términos a la población que iba dirigida, en términos del acceso económico a ese ejercicio también particular, ¿no? Aunque claro que creo que estoy siendo un poco injusto, porque también de alguna forma en el ámbito de la salud pública, de la salud mental pública, en espacios como digamos, fundamentalmente donde se desarrolla la psiquiatría y también cierta dimensión también de la práctica clínica de la psicología en esos entornos, también había algún desarrollo, digamos, personas, digamos, que trabajaban en espacios
muy tradicionales de la salud mental, como los hospitales psiquiátricos, etc. También hubo algún desarrollo del psicoanálisis ahí, pero en general, yo diría que en Chile se hizo esa lectura, se llevó el psicoanálisis, sobre todo en las últimas décadas, a reducirlo, a pensarlo y a utilizarlo básicamente como una práctica clínica individual. Cuestión que creo que es injusta con el propio psicoanálisis. Si uno piensa, si bien también la historia del psicoanálisis surge, digamos, precisamente en ese campo, uno ve que rápidamente también el propio desarrollo tanto del círculo psicoanalítico, los círculos psicoanalíticos más clásicos, se abren, digamos, a otros ámbitos, a otras posibilidades, se abren también a la posibilidad de que el psicoanálisis forme parte de una serie de otras prácticas o disciplinas, por ejemplo, en la pedagogía, por ejemplo, en su relación con el arte, en su relación con otras disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, la antropología, etc. Y digamos que ese impulso, yo diría que se vio bien tempranamente en el psicoanálisis, sobre todo en Europa, se pierde, ¿no?, un poco en su llegada tanto a América como América del Sur, ¿no?, y se piensa y se sitúa fundamentalmente como este ejercicio clínico del cual estamos hablando, ¿no? Ahora, creo que eso también es responsabilidad de las propias personas interesadas en el psicoanálisis, el poder mostrar de que eso no necesariamente tiene que ser así. ¿Y cómo se puede mostrar eso? Yo creo que es recordando que el psicoanálisis, además de una práctica clínica, o más bien se podría decir al revés, es una práctica clínica, pero en primer lugar es una práctica interpretativa. Y como ejercicio interpretativo, como forma de aproximación a lo que nos entrega, digamos, los otros, ¿no?, los otros sujetos, las formas de funcionamiento de la cultura, como práctica, como posibilidad de interpretación, como estrategia de interpretación, puede ubicarse en distintos espacios. En esa medida, yo creo, un poco respondiendo a lo que pregunta Diego, creo que es muy posible y factible que uno utilice ciertos elementos de la escucha y de la interpretación psicoanalítica en contextos que no son los contextos clásicos de la clínica, contextos como los espacios comunitarios, donde, por ejemplo, hay que escuchar condiciones vinculadas al conflicto social, donde el psicoanálisis efectivamente tiene elementos, tiene posibilidades de justamente de acoger una interpretación de ese conflicto, en espacios también como los educacionales, donde no solamente hay que hacer una pura clínica, digamos, con los niños que se portan mal de los colegios, sino también pensar formas de interacción complejas, formas de relaciones al interior de una organización también es muy interesante. Si lo dijéramos como Althusser, a lo Althusser en un dispositivo, en un dispositivo ideológico del Estado muy importante como son los colegios, donde el psicoanálisis podría, desde su forma de situarse respecto de la escucha, de su apertura a lo que el otro tiene por poder plantear, ¿no?, de su posibilidad de rastrear lo que podríamos llamar formas de producción de sentido, formas de producción de verdad, puede ser un gran aporte, ¿no? En otros espacios institucionales también, escuché que muchos de ustedes, y también fue mi experiencia, trabajé en espacios como vinculados, por ejemplo, a CENAME, el Servicio Nacional de Menores, donde se trabaja con personas, con sujetos, con una serie de condiciones donde en el fondo lo que hay que entender y llevar ahí del espíritu del psicoanálisis es que se trata de situarse en un determinado lugar respecto del reconocimiento y de la escucha de ese otro. Y esa posibilidad, si bien no siempre, y no es tampoco, creo, el caso ni el ánimo, es, digamos, hacer un psicoanálisis, digamos, en cualquier espacio, no se trata de psicoanalizar los espacios o generar un ejercicio psicoanalítico en cualquier lugar, sino más bien creo de que ese modo de aproximación, esa posibilidad de interpretación y de escucha, que trata de estar atenta a la dimensión del conflicto, a la dimensión del deseo, a la dimensión de lo que no se reconoce, etcétera. Todas las grandes claves, digamos, de aproximación al problema de la verdad que el psicoanálisis aporta, creo que pueden
llevarse a la práctica y situarse en distintos espacios donde el problema finalmente, de lo que se trata ahí, digamos, sea el tratar con otro humano o con otros humanos, ¿no? En esa medida, me parece que el desafío está más bien puesto en las personas interesadas en el psicoanálisis, en la medida de qué puedo aportar yo, cómo puedo situar y mostrar la función también, ¿eh? Y eso creo que es importante, la eficacia específica que una práctica interpretativa, una práctica de escucha y de reconocimiento como la que el psicoanálisis puede sostener, podría aportar en distintos entornos. Creo eso es lo que se me ocurre decir, y en ese sentido me parece que se puede hacer, que se puede mostrar que más allá de las caricaturas, digamos, de que el psicoanálisis es una práctica, digamos, de un diván con un señor con una pipa, digamos, que escucha por años a un paciente que está capacitado para reflexionar muy profundamente, si rompemos, digamos, esa caricatura tanto para nosotros como para los otros, podemos mostrar que la eficacia justamente de situar el problema del sujeto, si lo decimos también en esos términos, la eficacia de situar el problema de la singularidad del sujeto puede ser un gran aporte en cualquier entorno, digamos, donde el problema a abordar sea un problema vinculado a un otro, ¿eh? A un problema vinculado a lo humano. Y creo que eso es, digamos, bueno, es el desafío que uno tiene, digamos, al trabajar en cualquier espacio de esa naturaleza, ¿no? José, tomando un poco lo que tú mencionabas, de estas posibilidades de vinculación que tiene el psicoanálisis con varios contextos culturales, educativos, clínicos, en algún momento tú mencionas que la idea no se trata tampoco de psicoanalizar todos los espacios. Entonces, en ese sentido, me gustaría como preguntarte, ¿cuáles son como los límites que tiene el psicoanálisis en su forma de vinculación y de obrar con los sujetos? Pensando quizás en una perspectiva ética, igual, ¿qué espacio no le corresponde al psicoanálisis? Es una pregunta compleja. Yo creo que quizás habría que tomar incluso el mismo modelo de la clínica para poder responderla. Yo creo que lo que no le corresponde al psicoanálisis es decirle al otro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el fondo, esa es la ética del psicoanálisis, una ética que tiene que ver con que el que está en esa posición de escucha y de interpretación tiene que distanciarse de la posición de ser un juez, de ser un juez que posea algún parámetro, alguna regla respecto de qué es lo correcto o lo incorrecto del otro. Me parece que esa es una guía fundamental para poder tratar de responder qué es lo que uno puede o no, o hasta cuáles son los límites, digamos, de ese trabajo analítico. En el fondo, creo que los límites tienen que ver con que uno pueda producir cierto efecto, digamos, de emergencia, de producción de una verdad que tiene que ver con el otro, para que eso sea el material que ese mismo otro utilice para tratar de elaborar y resolver su conflicto. Por lo tanto, no que haya una posición en la cual uno dictamina qué es lo que el otro debe o no debe hacer, sino más bien un lugar en que uno de alguna forma apoya fundamentalmente digámoslo así, a la aparición de una verdad y de un saber que siempre estuvo en el otro, ¿no? Que de alguna forma se le escapaba, le pasaba desapercibido. Y una vez que esa figuración, llamémoslo así, esa figuración de cierta verdad, de cierto saber desconocido hasta ese momento, pero que es del otro, aparece, es ya ese otro de alguna forma quien debe establecer un lugar, alguna forma de compromiso respecto de eso que es capaz ahora de reconocer. Yo diría que eso, digamos, de alguna manera lo que uno puede tratar de hacer desde el psicoanálisis. Ahora, claramente, eso no implica que uno no pueda tener posiciones que son claras y pueden ser muy evidentes, políticas, ideológicas, etcétera, que también suponen, digamos, cierto lugar. Pero sí, pero lo plantearía en esos términos. Me parece que esa es la capacidad que tiene el psicoanálisis de permitir vislumbrar esas dimensiones de singularidad que para el otro, digamos, no eran
factibles de reconocer hasta cierto momento, ¿ah? Y que el efecto analítico es el efecto fundamentalmente de un efecto, podríamos llamar, autorreflexivo, ¿ah? En que alguien es capaz de tomar y reconocer una dimensión de sí mismo, incluso un resto de sí mismo, o algo que se escapa de sí mismo, que de otra forma no hubiera podido hacerlo. Pero luego el trabajo, digamos, de elaborar, de ubicarse, de tomar alguna decisión respecto de eso que llega a reconocer, eso ya no es trabajo, digamos, y ningún psicoanalista, y probablemente tampoco nadie podría ser capaz de decir, digamos, qué es lo que alguien tenga que hacer con eso. Creo que eso, bueno, a modo de comentario, como deslindarlo también, de que eso tiene que ver también muchas veces con la posición de sujeto supuesto saber en el cual nos ubican muchas veces las instituciones, sobre todo a los que se nos llevamos tantos años ejerciendo, ¿no? Como por ejemplo, uno se puede pensar en los modos de crianza, en las formas, ¿no es cierto?, en las que uno debería, ¿no es cierto?, moldear al sujeto, o decir que esto está bien o está mal. Creo que también el psicoanálisis ahí, bueno, se juega como una ética, ya tanto sea del deseo como también una cuestión que tiene que ver con lo transferencial y la posición que se ubica, bueno, un psicólogo que tenga una orientación psicoanalítica o un analista en ese caso. Sí. Bueno, yo creo que eso que, bueno, que estás planteando, Diego, es sumamente importante. Está muy en auge, probablemente también ustedes lo han escuchado, han leído sobre el tema, de toda esta dimensión de lo que se conoce como estudios postcoloniales. Y bueno, de hecho, es incluso curioso hablar de psicoanálisis y estudios postcoloniales, porque probablemente la gente que, o dentro del ámbito justo de los estudios postcoloniales, se puede criticar al psicoanálisis, o se puede criticar, digamos, incluso hasta nos podrían criticar a nosotros por hacer algo tan colonial, digamos, como hablar de psicoanálisis en una zona probablemente que podría pensarse, no sé, pues, alejada de los centros occidentales, etc. Pero creo que hay algo que uno puede rescatar justamente de ese gesto, del gesto de los estudios postcoloniales, que es reconocer un saber que es propio, que es avasallado, sacado de en medio, precisamente, bueno, por discursos y prácticas y formas de conocimiento que vienen a decir, digamos, que eso o es barbarie, o es ausencia de conocimiento, o ausencia incluso de cultura, dejando de lado, digamos, que ahí hay todo un patrimonio y una forma de relación con el conocimiento que es absolutamente válida, ¿no? y propia de determinado contexto, ¿no? Y yo creo que eso mismo uno podría ocuparlo para responder lo que pregunta Diego. O sea, justamente cuando el psicoanálisis, o pensémoslo en algún contexto específico, por ejemplo en el contexto de la salud y de la salud mental, efectivamente ahí podemos pensar que hay toda una práctica muy colonialista en la cual digamos, los que saben, los profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos, saben algo respecto de lo que el otro no sabe. Por ejemplo, otro ejemplo específico, siempre me gusta trabajar con alguna idea un poco más concreta para sostenerla, digamos. Por ejemplo, lo que está muy en auge, donde la psicología ha jugado un gran papel en su difusión, lo que hablaba Diego, por ejemplo, de toda esta enseñanza de modos de parentalidad, ¿no? Que puede tener toda una orientación muy, yo creo que no hay que juzgar, digamos, la voluntad que hay detrás, que puede ser una voluntad muy, muy positiva, digamos, sabemos todo, digamos, y eso es un saber que también incluso para el psicoanálisis es importante, que es muy significativa de la infancia, cómo se cría un niño desde pequeño, etc. Pero eso ha llevado a una especie también de estandarización, de suponer que las formas de crianza están guiadas según ciertas pautas establecidas que se pueden enseñar, que se pueden transmitir a un otro, ¿no? Que hay un otro, por lo tanto, carente de ese conocimiento respecto de algo tan, finalmente tan singular como el ejercicio, digamos, de la crianza de un hijo, que algún profesional, digamos, que tiene ese conocimiento podría venir a entregárselo, a ofrecérselo, ¿no? Y ahí justamente creo es donde una forma de aproximación como la psicoanalítica puede tener un papel interesante, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer, por ejemplo,
cómo el problema de la relación entre los padres y los hijos no puede resolverse solo a partir de la buena voluntad de entregarle al otro una serie de estándares que alguna forma de conocimiento científico ha llegado a producir para llegar a decirle al otro, digamos, que eso es lo que hay que hacer para criar bien a un ser humano, que no podemos aplicar eso, incluso por muy demostrado que esté, sin reconocer antes y sin darle un lugar muy significativo a una dimensión que es la que nosotros llamamos inconsciente, pero en el fondo que podríamos llamar esa dimensión de todo lo que no se pone, que no se logra reconocer y que se pone en juego justamente la dimensión del deseo, de lo problemático, de lo conflictivo, que sucede precisamente en estos procesos de transmisión y de relación entre padres e hijos. Si eso no somos capaces de reconocerlo, de situarnos respecto de ese saber que en el fondo está en el otro también, y de ese conflicto que está en el otro, por mucho que tengamos la clave, digamos, de la crianza perfecta, no vamos a conseguir mucho, o si lo conseguimos, vamos a conseguir transmitirle al otro un saber absolutamente mimético, digamos, que finalmente también sabemos que terminan por no funcionar, por tener una serie de otras formas de fracaso posibles, ¿no? Y de fracasos que no son menores porque son fracasos que finalmente afectan a un ser humano. Y bueno, yo creo que en esos pequeños ejemplos, ¿no? como planteábamos recién, que además están atravesados de una serie de otras cuestiones no reconocidas, ¿no? de carácter político, de clase, ¿no? O sea, efectivamente le enseñamos cómo criar a los hijos a los pobres, ¿no? Y nadie se pone a enseñarles cómo criar a sus hijos a los ricos, y nadie podría asegurar de que alguien porque solo tiene más dinero, por ejemplo, sepa mejor cuál es la forma de parentalidad adecuada respecto de su hijo. Y bueno, ahí quizás es una dimensión que escapa un poco el psicoanálisis, pero que de nuevo podemos pensar psicoanalíticamente en la medida de que el psicoanálisis nos permite justamente reconocer esa dimensión del sujeto, ¿no? Y que reconocer la dimensión del sujeto implica entonces darnos cuenta de cómo ese que está ahí está además sostenido, atravesado, concernido por una serie de condicionamientos que son también que son los de su cultura, ¿no? Y que son también de la cultura en la cual también nosotros nos encontramos metidos, ¿no? O sea, yo creo que también eso es otro elemento que hay que destacar, que esa suerte de principio de desconfianza que el psicoanálisis también es, o que es parte del psicoanálisis, ¿no? De desconfianza respecto también incluso del propio, del mismo que ejerce esa práctica, ¿no? Que de alguna forma está movido permanentemente por la inquietud de reconocer que en lo que está haciendo y que en sus propias formulaciones hay algo que siempre se le escapa, ¿no? Y que si bien es angustioso en términos de incerteza, por otra parte me parece que es humanizante en términos de salir de la posibilidad de una totalización de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, totalizaciones técnicas, científicas, como en las cuales nos encontramos, que cuando lo planteo no es en lo absoluto para criticar a la ciencia como si fuera algo negativo que haya que echar abajo, pero sí cuando se la sostiene irreflexivamente, ¿no? O se sostiene una ciencia en la cual no hay lugar para el sujeto, creo que estamos en una condición de gran riesgo, ¿no? Como les digo, no es porque la ciencia en sí sea mala, sino al contrario, aporta muchas cosas que son muy necesarias, pero creo que el gran problema es cuando se piensa que la ciencia es sin sujeto. Sí, José, mira, hay algo solamente importante, tal vez como que me resalte la duda, es de alguna forma ver al sujeto como algo donde de alguna forma se pueden generalizar tal vez como todos estos conocimientos, se pueden como integrar como plugins, hablándolo como de esta manera como de lo que tal vez podría trabajarse con ciertas metodologías, estrategias ligadas a cierta institucionalidad, de alguna forma borrando tal vez como al sujeto de la posibilidad de crear, de la posibilidad de escucharlo, tal cual, en su contexto cultural. Hoy en día sabemos que igual están saliendo como desde el 2000 hacia adelante, como unas investigaciones en referencia como a la interculturalidad, y que de alguna forma igual como que se piensa que justamente el foco de trabajo de estas instituciones deberían estar como un tanto orientadas hacia ese lugar.
la interculturalidad, ¿cierto? De ver cuál es como su contexto espacio, y de alguna forma no colocar como esta posición de sujeto supuesto saber frente al sujeto. No sé si el psicoanálisis actualmente tiene un lugar de diálogo con respecto a la interculturalidad, y cómo tal vez se podría ver en los contextos actuales que vivenciamos. Sabemos que en este sector de acá de la región hay harta etnia, ¿cierto? En distintos sectores, en Osorno también. ¿Cómo se podría tal vez como ligar tal vez una especie igual de apronte hacia un futuro, tal vez, en cuanto al psicoanálisis y la interculturalidad? Es una pregunta difícil porque la verdad no es un campo, un ámbito que conozca, ¿no? Creo sí que, a ver, ¿qué es lo que el psicoanálisis creo que siempre puede aportar, como les decía, como una clave interpretativa? Y uno de los elementos centrales del psicoanálisis como ejercicio interpretativo es su reconocimiento de la alteridad, ¿no? El papel, el lugar que la alteridad, y una alteridad, digamos que es una alteridad de carácter radical, no solamente la alteridad simplemente como referencia a lo otro, sino la alteridad en el sentido de que hay algo que es siempre otro de sí mismo, como una dimensión particular del sujeto. Un concepto para hablar de esa alteridad absoluta, digamos, y al mismo tiempo íntima, es el concepto de ominoso, digamos, en Freud, ¿no? La forma en que Freud trabaja la idea de lo ominoso. Creo que principios de esa naturaleza son principios que permiten que el psicoanálisis pudiera tener alguna posibilidad de cruces productivos en este terreno, por ejemplo, de la inter- o transculturalidad, ¿no? En la medida que deberá ser siempre respetuoso y siempre estar atento a esa relación con lo que es ajeno, ¿no? A una relación con una alteridad, con una extrañeza que nunca debe ser reducida, porque creo que ese es el gran problema de la relación con la extrañeza, con lo otro, que el movimiento natural, casi clásico de la comprensión, es intentar reducir y traducir esa alteridad al lenguaje y a los códigos propios del lugar del trabajo interpretativo, desnaturalizándolo, ¿no? Si algo uno pudiera, digamos, tomar del psicoanálisis para evitar ese riesgo, es el principio de que el psicoanálisis lo que intenta es nunca reducir, sino que incluso poner cada vez más de manifiesto, ¿sí?, esa radical alteridad del otro, ¿sí? Podemos decir que es un principio de respeto fundamental, digamos, que esa alteridad de lo otro no va a ser reducida, no va a ser retraducida, no va a ser traicionada al codificarla bajo los códigos de lo propio. Me parece que ese es un principio que podría ser muy útil para aproximarse, digamos, a lo intercultural, sin correr justamente el riesgo que el trabajo también, en el fondo, sincerémoslo, digamos, académico, porque desde dónde se produce esta idea de interculturalidad, desde el ámbito académico, o luego de sus formas de dispersión, digamos, en formas de práctica institucionalizadas, o al menos occidentalizadas, prácticas de salud, prácticas educacionales, etcétera, de dónde sacan su saber, digamos, quienes la ejercen, la sacan, digamos, del espacio disciplinario universitario tradicional. ¿Cómo podrían acercarse a lo intercultural sin traicionar justamente lo intercultural? Es decir, sin reducir al otro justamente desde este lugar de conocimiento que traigo, no sé, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en lo que sea. Bueno, creo que ese principio de reconocimiento de lo irreductible, de la otredad del otro, de que hay algo ahí que nunca vamos a poder traducir completamente, y que incluso esa es podríamos decir así, es la gracia, ¿eh? La gracia es que esa dimensión de extrañeza nunca se extinga, porque al no extinguirse genera una posibilidad de productividad. En el fondo, reconocer también esa relación de una negatividad intrínseca en el vínculo con el otro, que creo que también es otra cuestión importante, que en lo intercultural podríamos tener una aproximación, o que podríamos llamar media ilusoria, de una suerte de reconciliación de los opuestos, de comunicación, digamos, finalmente
bien logradas, ¿ah? O en el fondo podríamos reconocer que hay algo entre las culturas que es del orden de un choque, del orden de una fricción, de un conflicto que no se puede nunca corregir, ¿eh? Y que incluso tratar de corregirlo sería más bien extinguir lo que es propio y definitorio de la diferencia cultural, ¿eh? Lo que no quiere decir, digamos, que no haya que tener vínculos, porque la realidad es que se nos impone, es que los hay. No hay cómo no hacerlo, digamos. No, sería también ilusorio pensar que cada uno se radique en sus propios espacios de diferenciación sin entrar en vínculo con el otro. Es imposible en el mundo actual. Sería también una ilusión retroactiva, digamos, suponer la pureza, no sé, de alguien que puede separarse, que en el fondo es el principio fundamental de los totalitarismos. Mi pureza me lleva a que siempre una construcción, una ficción de orígenes, me lleva a cerrarme sobre la mismidad de lo propio y a rechazar al otro. Creo que se puede escapar de esos principios, lo que también yo creo, pretendo también ser bien humilde. Creo que el psicoanálisis no es lo único conocimiento, teoría, discurso llamado a participar de esto. Están todos los otros, ¿no? Incluso si hablamos de interculturalidad, todos los otros saberes que son los propios de esa otra cultura, ¿no? Y el aporte que yo creo que el psicoanálisis puede hacer ahí, como les digo, es que deberá sostener siempre este principio de inclusión y reconocimiento de una alteridad que no puede ser reducida a la mismidad. Y eso creo que puede ser un gran principio para pensar, digamos, el problema de la relación entre las culturas. Como estaba pensando como ese discurso hegemónico que aparece como un tanto violento para quienes se encuentran un tanto fuera de inscritos en este discurso. Que de alguna forma igual puede ser como presentado o sentido para quienes están fuera de ese discurso hegemónico como un acto de violencia para ellos, o sea, la exclusión. Claro, es la clásica concepto de violencia simbólica, ¿eh? De que incluso en las buenas intenciones de querer cuidar o proteger a ese otro, si actuamos desde nuestros principios y horizontes simbólicos, es finalmente tan negativo, a pesar de que, por eso el dicho es muy bueno, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. A pesar de las buenas intenciones, si lo que se aplica en el fondo en la relación con el otro es cierta forma de organización simbólica que se aplica como violentamente, aunque no sea una violencia material directa, es violenta en el sentido de que destituye al otro de su propia posición en tanto sujeto. O sea, yo creo que en ese sentido hay que reconocer, digamos, incluso sería válido, digamos, reconocer la inconmensurabilidad de esas posibilidades y que lo que no significa que haya imposibilidad, sino que lo que significa es que hay una tramitación, y eso es otra cosa que el psicoanálisis puede aportar, que los conflictos no se resuelven, o más bien, que resolver un conflicto no significa terminar el conflicto, sino encontrar un modo de poder sostenerse en ese conflicto de manera permanente. O sea, si pensamos que la noción de conflicto en psicoanálisis es que la vida psíquica misma, el principio de la vida psíquica es que hay conflicto, no, anular el conflicto es o destruir la vida psíquica o seguir un camino en el fondo medio falso, fetichista, digamos, que hemos obturado con un objeto que totaliza un vacío, un hueco, digamos, para supuestamente resolver con eso el conflicto. Y por lo tanto, otro aporte del psicoanálisis es decir, ojo, en las relaciones interculturales no hay finalmente o definitivamente nunca resolución del conflicto, sino más bien hay un señalamiento del conflicto y probablemente alguna forma de aportar a la mediación, a la elaboración, siempre problemática, siempre trabajosa de ese conflicto. O sea, eso podríamos decir que sería una gran enseñanza que uno puede derivar de un texto como El malestar en la cultura. Hay cultura, en tanto hay conflicto. Y no hay posibilidad de cultura sin conflicto. No es que Freud escribiera El malestar en la cultura solo para referirse a lo que estaba pasando en ese momento y que luego tal vez encontraríamos otra cultura utópica posterior donde el malestar se resuelva, ¿no? Lo que dice Freud, en una lectura que podríamos llamar en el fondo estructural de lo humano, es que hay conflicto inmanente. Y el punto es el trabajo contingente, por lo tanto siempre
reiniciándose de tramitación de ese conflicto. Y eso creo que también es otra cosa que el psicoanálisis puede aportar, digamos, que en los problemas de la cultura, en los problemas entre las culturas, a lo que podemos llegar siempre es a la tramitación, ¿no? A la tramitación al desafío de renovar continuamente, contingentemente esa tramitación, que es también, si lo pensamos, el desafío de la política, ¿no? Que es siempre una respuesta puntual, contingente, que nunca resuelve todas las cosas de una vez y para siempre, ¿no? Que incluso cuando intentamos encontrar una solución de una vez y para siempre del conflicto, lo que generamos son catástrofes. Por ejemplo, totalitarismos. Los totalitarismos son las grandes ilusiones de la resolución del conflicto y que es lo que crean finalmente destrucción. Creo, José, que en relación a lo que tú estás mencionando, este ejercicio que hace el psicoanálisis de develar o demostrar que en un inicio, por ejemplo, en el texto que queremos trabajar como que tú planteas, que es la crítica a la violencia en psicoanálisis, queremos vincularlo, por ejemplo, a esa mirada, a cómo se muestra que en este origen de la ley y de estas estructuras que pensamos muchas veces están exentas de este conflicto, en un origen hay una muestra de esta agresividad, y en base a eso nos gustaría como pasar a analizar el texto. Uh-huh. No sé si puedo dar el Bueno, hemos conversado hartas cosas hasta el momento, creo que el tiempo igual ha pasado relativamente rápido para nosotros. Yo no sé si José cuenta con un poco más de tiempo, si estamos bien. Sí, creo que también es la idea que usted me habían planteado era poder revisar algún par de ideas, de elementos centrales de este texto al que se refería Antonio. O sea, yo tengo un tiempo, digamos, más para poder terminar de hablar sobre eso. ¿Sí? Uh-huh. Sí, o sea, la elección del texto también fue una decisión que le habíamos consultado contigo primero y que habían dos textos como para poder trabajar. Uh-huh. Y elegimos para una crítica de la violencia en psicoanálisis, donde hay una mezcla con Benjamin y Freud, principalmente, sí, que creemos que también es contingente con lo que está pasando también y cómo pensar como el momento y la contingencia como sociopolítica que está ocurriendo en el país. Entonces, desde uh-huh. esa perspectiva, quizás pedirte en un principio que nos puedas como hablar un poco sobre el objetivo del tema, más como del artículo, sino que cuál es como la intención de tomar a Benjamin, de tratar el tema de la transición entre la violencia y la ley como algo constitutivo, cuál es la posibilidad que se puede abrir dentro del psicoanálisis tomando a Benjamin, porque creemos que eso es como un poco lo que se quiere desentrañar ahí, y que nos puedas como comentar un poco eso, uh-huh. y después si podemos como hacer como una pequeña conversación y podamos cerrar. Sí. A ver, ese texto surgió de una especie de inquietud, depende de cierta malestar, de cierta incomodidad con el texto freudiano. Bueno, tal vez incluso una incomodidad que puede ser errónea, porque es una incomodidad que tiene que ver con mi interpretación de un poco de las ideas de Freud. En algunos textos, sobre todo los llamados textos culturales de Freud, llamados, digamos, porque también podría uno decir que una serie de otros textos que no están dentro de este paraguas de los llamados textos culturales también dicen cosas muy importantes sobre la cultura, pero en general estos llamados textos culturales, hay dos textos que me parecía que tomaban ese aspecto que para mí era complejo, que el problema precisamente que se plantea en el título, el problema de la violencia, y la relación permanente, imposible de eludir, ¿eh? La permanencia y el retorno continuo de la violencia en la cultura y en la constitución del propio sujeto psíquico, es decir, en el fondo, en la cultura y en nosotros mismos, que en el fondo es una connotación que digamos, es creo por la que algunos piensan que Freud es pesimista, pero que también no me dejaba tampoco tan conforme, porque pensaba que también era una constatación que podría llevar a cierto inmovilismo, ¿eh? Si uno pensara que no hay ninguna opción más y que toda forma posible, digamos, de elaboración
tiene siempre un resto de esa violencia, y que de alguna forma es lo que un texto como El malestar en la cultura plantea. Ese resto, que es el malestar, sería ineludible, inevitable. Y probablemente lo sea. Yo no creo, digamos, que ese malestar puede llegar a resolverse y encontremos una especie de vida utópica de plenitud. Pero, a ver, yendo un poco más a lo que me llamaba la atención era, entonces no hay nada más que posibles versiones, transformaciones, pero que en el fondo siempre están dando cuenta y volviendo a traer ese problema de la violencia, y que actúa finalmente como una violencia hacia sí mismo. Pensemos que el argumento de Freud en El malestar en la cultura es que finalmente el precio que pagamos por el ingreso a la cultura, que tiene toda una serie de ventajas, es tener que restringir esa forma de relación violenta con el otro. Si lo dijéramos a los Hobbes, en el fondo, la posibilidad de que el ser humano es el lobo del hombre, que siempre la relación con el otro está tensionada por nuestra orientación de destructividad hacia el otro, para poder entrar en la cultura, y que esa destructividad en el fondo no desaparece. Podemos decir, Freud es termodinámico, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. O sea, no es que esa destructividad, el paso civilizatorio la haya depurado finalmente, sino lo que sucede es que esa destructividad, esa agresividad, se transforma, se trasviste, y finalmente se reintroduce y se reproduce psíquicamente bajo la figura del super yo. Y que finalmente es la figura también podríamos decir, de la organización de la ley. Y el otro texto en el que Freud, digamos, también manifiesta esta dimensión fundadora y de alguna manera que pareciera no tener escapatoria respecto de la violencia, es en Tótem y Tabú, en el cual plantea que en definitiva la vida cultural en el ser humano se organiza a partir de un crimen, que lo que había al origen sería este crimen originario de la muerte del padre. Y que luego, claro, hay posibilidad de vínculo cultural, aparece mandatos como, bueno, la prohibición del incesto y la prohibición del homicidio, pero que en definitiva lo que sostiene la capacidad operativa de esas leyes sigue rindiendo culto a esa violencia originaria. Y de nuevo, una forma de esa violencia originaria es la instauración en cada uno de nosotros, y la instauración también podríamos decir como mecanismo cultural de este principio regulatorio que finalmente se encarna en la ley, en el cual la violencia, digamos, se valida, pero sigue teniendo una función y un papel, digamos, central. Y lo que uno puede decir en el fondo, y la inquietud que uno puede tener, es que, claro, nos podría parecer más civilizada, nos podría parecer que permite otras formas de vinculación, pero sin embargo sigue estando presente ahí, sigue retornando. Es algo del orden, digamos, justamente de un resto intramitable que vuelve una y otra vez. Bueno, y ahí, de alguna forma, pensando, digamos, en esa inquietud, se me aparece un texto como el de... más que se me aparece, esas frases son así como, no me gustan, porque son como si estuvieran musas, digamos, no, más bien busco, digamos, y tratando de responder, recurro a un texto que habla de la violencia, y empiezo a buscar, y una de las posibilidades, digamos, a las que uno podía acceder a un texto como el de Benjamin, y donde uno aprecia que hay algo ahí, si bien en un lenguaje que hay que reconocerlo. Yo, bueno, también reconozco algo, yo no soy en lo absoluto un experto, un filósofo en lo más mínimo, y menos aún un experto en Benjamin, pero lo que uno puede reconocer, y también creo que lo reconocen gente más experta que uno de la propia filosofía, es que también hay un lenguaje y una propuesta un tanto enrevesada, con ciertos elementos, digamos, también difíciles de escrutar, digamos, en el texto de Benjamin. Bueno, pero sin embargo, más allá de esa dificultad, de esa opacidad, para llamarle de alguna forma, del texto de Benjamin, creo que había algunos elementos que uno podía encontrar ahí, que en definitiva es algo que me parece interesante en Benjamin, que es la distinción de la violencia, es decir, que la violencia no es solo una cosa, sino que se puede distinguir. Y ahí él habla de esta distinción entre una violencia mítica y una violencia divina o pura, ¿no? Como dos formas diferentes de este ejercicio de la violencia al interior de la organización, de la comunidad humana.
Y encuentro que hay una afinidad, digamos, entre la idea de violencia mítica de Benjamin y la idea de Freud en Tótem y Tabú del origen de la sociedad. Benjamin dice que hay algo así como que la ley, en el fondo, sabemos que en el fondo es un producto humano. De hecho, él cuestiona una corriente de la teoría legal que es el justnaturalismo, en el fondo que habría algún principio como natural, digamos, de las leyes. Él la cuestiona, no se va por esa línea y piensa en el fondo que bueno, también siendo un marxista importante, que el soporte, digamos, de la ley hay que pensarlo en términos culturales e históricos. Pero que, sin embargo, esa lectura tampoco es del todo satisfactoria, porque lo que ve Benjamin es que la propia ley, la propia articulación de la ley, lo que hace es establecer una suerte también, y por eso la llama mítica, una suerte de mito fundacional. ¿Y de qué le sirve a la ley el establecimiento de ese mito fundacional? Que en el fondo le permite no reconocer que en su origen, en su instauración, hubo un acto de violencia. Entonces, ese origen mítico en el fondo es puesto como una especie de afuera, de momento que ya no forma parte de aquello que la ley que está puesta en ejercicio, en práctica, está desarrollando. Entonces queda puesta como una especie de origen externo, al mismo tiempo intocable, como una suerte de axioma, de principio que no se puede cuestionar. Pero que en el fondo el gran problema es que ese principio de la ley, que lo que busca es la regulación de la vida humana, se instaura y sigue en funcionamiento, y ese es el gran problema. No solo se instaura, sino que se sigue reproduciendo al sostener justamente esa violencia como si fuera propia y la única, y la ley siendo la única, digamos, que válidamente la puede ocupar. José, ¿Sí? En relación a lo que tú estás mencionando, esta relación que hace Benjamin de la ley con lo divino, como tú planteabas como algo intocable, como de otro orden, ¿cómo podríamos relacionar esto, por ejemplo, con esta instancia que nos habla Freud del superyo sádico, en relación a que elabora o lidia con la violencia tanto interna como externa, la violencia, agresividad psíquica? Y estaba pensando un poco en este ejercicio de decir que la ley tiene como este origen divino. ¿Hay una intención de no hacerse cargo como del sujeto o hay una especie de intención de no hacernos cargo de esta agresividad propia? A ver. Bueno, como les comentaba, me pareció que un poco lo que uno podía tomar como aprendizaje de Benjamin era que efectivamente había algo que puede romper ese círculo, esa repetición incesante de esa violencia mítica, ¿no? ¿Qué es lo que Benjamin va a hablar, va a señalar o llamar violencia pura o violencia divina, ¿no? Que una suerte de violencia que cuestiona sus propias condiciones de origen, ¿no? Que eso es lo que me pareció interesante, ¿no? Y eso también lo vinculé a otra idea que encontré, digamos, en Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, bueno, un gran antropólogo, en el fondo, cuestiona a Freud, cuestiona el tótem y tabú de Freud, porque Freud parte de un principio ahí que es el principio del totemismo, y la relación entre totemismo y provisión del incesto. Y Lévi-Strauss, como antropólogo, se da cuenta que las leyes de la prohibición del incesto no están siempre de la mano del totemismo, de la instauración del totemismo en todas las culturas. Entonces, desmiente a Freud desde la antropología, pensando que Freud había utilizado elementos antropológicos para sostener su hipótesis, pero también una suerte de ficción antropológica. Pero sí hay algo que me pareció interesante que plantea Lévi-Strauss y que me parece que en el fondo es la puerta de salida al dilema psicoanalítico de la violencia. Que Lévi-Strauss dice lo siguiente: probablemente nunca este crimen original se dio. Dice, en el fondo, no hay una realidad, digamos, positiva, digamos, como pareciera ser la intención de Freud cuando lo plantea, que ese origen efectivamente fue ese crimen, digamos, concreto y efectivo. Y dice Lévi-Strauss algo que me parece que es más psicoanalítico, en el fondo, tal vez en ese sentido, es más freudiano que Freud. Dice, quizás lo que hay, sí, es que en toda cultura lo que podemos encontrar es un deseo de muerte, un deseo homicida. Fíjense, la diferencia es bien interesante. Dice, no es que haya un crimen en el origen, dice, incluso porque eso en toda formación cultural ya estuvo prohibido.
Entonces, es como algo que nunca pudo estar dentro de la cultura porque toda cultura ya lo había prohibido. Pero lo que dice Levi-Strauss, por eso digo, pareciendo ser más freudiano que el propio Freud, es que lo que sí uno puede suponer es que esta tendencia homicida y también la tendencia incestuosa forman parte de los deseos, ¿no? Y de deseos que están muy inscritos, digamos, también en artefactos que culturalmente un antropólogo puede discernir. Entonces, lo que dice Levi-Strauss es que entonces lo que más bien podemos registrar, o lo que aparece quizás en Tótem y Tabú de Freud, o cómo se puede interpretar de una manera que en el fondo no sea el error, digamos, de suponer que sucedió efectivamente, es decir, más bien de lo que da cuenta es justamente de un mito. ¿Y qué son los mitos? Los mitos son construcciones de deseo y de deseo que además se articulan con la imaginación y que luego de construidas, por lo tanto, articuladas como un artefacto en el fondo del trabajo mental y cultural, son puestas como si estuvieran en un origen, ¿no? Entonces, es súper interesante lo que aporta Levi-Strauss, creo, para poder comprender mejor Tótem y Tabú, de decir que ese crimen original en realidad no es un crimen que sucedió, sino más bien es la construcción mítica, un mito, ¿no?, que da cuenta de un deseo particular, ¿no? De hecho, en el artículo menciona el tema de la fantasía también respecto a eso. Claro, claro. Y si en el fondo Tótem y Tabú, lo que escribe Freud, es más bien la estructura de un mito, lo que psicoanalíticamente podemos hacer, ¿sí?, es decir, los mitos y, en definitiva, este deseo que para tomar forma se organiza como mito y es puesto retroactivamente en el punto de un origen, efectivamente que un deseo se puede interpretar, que podemos hacer un trabajo de desmontar un deseo, ¿no?, y demostrar el carácter ficcionalizado del deseo, y por lo tanto demostrar de establecer a partir de ese trabajo, que en el fondo es el trabajo del análisis, mostrar cómo alguien, si lo pensamos en la clínica, cómo alguien en el fondo su deseo no es nada originario, no está inscrito en ningún, digamos, lugar biológico ni determinado absolutamente, sino que el deseo en el fondo es justamente aquello que se puede, a través de un trabajo interpretativo, desmontar, poner de manifiesto en cuáles son los elementos que lo componen y cuáles son las consecuencias, ¿ah?, para el sujeto. En el fondo podríamos decir que Tótem y Tabú tiene esa estructura de mito, tiene esa estructura en el fondo de un deseo, y de lo que da cuenta entonces es más bien de un deseo muy propio humano y de una forma de deseo también del funcionamiento cultural, donde la dimensión de la violencia, de la destructividad, etcétera, está puesta, ¿no? Pero en tanto deseo también tenemos la posibilidad, y creo que ahí está la dimensión que en el fondo devuelve, a mí mismo me sirvió para poder pensar sin ese pesimismo absoluto freudiano. Si es un deseo, que no quiere decir que entonces que no exista, porque el deseo es muy fuerte y existe, pero puede ser elaborado, puede ser tramitable, ¿eh?, y puede ser además desmontado interpretativamente, ¿eh? Y creo que ese es el aporte, la diferencia, y es ahí donde lo vinculo la idea de esta violencia divina que plantea Benjamin, que es una forma de irrupción que lo que hace en el fondo, en definitiva, es cuestionar ese supuesto axiomático que fundaba la relación entre violencia y ley como algo imposible de tocar, como algo en el fondo mítico, ¿no?, que se puede en el fondo hacer caer, se puede transgredir, ¿no?, y que su transgresión implica asumir ¿qué cosa? Que esa violencia que se está utilizando va a instaurar, ahora sí, unos nuevos fundamentos, ¿no?, pero asumiendo, digamos, que hay un acto instaurador, ¿no?, que es distinto a que ese acto de instauración sea negado al ponerlo en la dimensión, en el fondo, de un origen mítico, en el cual, digamos, nada de lo humano, nada de la propia determinación, y ahí vuelve un término que ustedes han usado, nada de un posicionamiento ético particular intervino, para decir, en definitiva, sí hay un posicionamiento, sí hay un momento de transgresión y refundación, y esa refundación en el fondo tiene que estar atenta a asumir su propio carácter fundador, a no mitificar su momento fundacional. En ese sentido, el deseo cumple... Sí, disculpa, Toño. En ese sentido, el deseo cumple una función importante
en cuanto a esta amarra existente o a este vínculo existente entre ley y violencia, que de alguna forma igual se puede pensar que este vínculo que se genera y que se tal vez pensaba como indisoluble entre ley y violencia, expresa igualmente una respuesta a una configuración nueva de un deseo. O sea, yo Tal vez como... lo diría de la siguiente forma, que creo que permite asumir que hay un deseo de violencia, ¿no? Y que reconocer ese deseo de violencia es también la posibilidad de tramitarlo, ¿no? Porque una cosa es decir simplemente hay violencia, hay una violencia originaria imposible de evitar, a decir hay un deseo de violencia, que es decir que en el fondo hay algo respecto de lo cual, como en el fondo sabemos, y eso creo que es un gran aporte del psicoanálisis, en el fondo es necesario cuestionar y es posible asumir en el fondo que el deseo en tanto tal no tiene nada de originario, ¿no? No tiene el carácter de un origen, de un sentido inicial absoluto, y por lo tanto puede ser continuamente tramitado, continuamente puesto digamos, en la trama del trabajo asociativo, del trabajo de la significación, ¿no? Que de nuevo no significa que se resuelva, ¿no? Pero significa que se lo lleva al terreno del conflicto en lugar del terreno de un origen imposible de cuestionar, de un origen que en el fondo tiene el mismo carácter de la predestinación, del destino. Deja de ser destino y pasa a ser deseo, y en tanto pasa a ser deseo, es algo que es objeto de una tramitación, de una elaboración, de una transfiguración posible. José, tú en el texto mencionas una vinculación con la pulsión de muerte desde una mirada como más lacaniana, en realidad, como lo entendí yo, como una especie de vacío significante. Me parece haciendo como mención a la falta, que se habla bastante en psicoanálisis. Sí. Me pregunto si eso está conectado con este conflicto que tú mencionas, con esta aceptación de que hay un deseo agresivo, de violencia. Claro, si uno piensa justamente este efecto de la violencia, el efecto y de una violencia, digamos, refundadora, ¿no? Esta violencia mítica o pura de la cual habla Benjamin, yo también trataba de pensar en alguna clave psicoanalítica que nos permitiera pensar cómo podíamos encontrar algo para situar esa violencia en términos conceptuales y comprensivos de psicoanálisis. Y me pareció que la idea de pulsión de muerte podía permitirnos pensar algo de eso. Sobre todo en la manera en que la trata Lacan en un seminario como el Seminario 7, en el cual Lacan llega a hablar de que la pulsión de muerte es una pulsión creacionista, que es una cosa bien extraña, porque justamente lo que uno lee en Freud es que la pulsión de muerte es desorganizadora, disolutoria, ¿no? Justamente lo contrario a crear. Y Lacan habla que la pulsión de muerte es creacionista, o la trata de pulsión creacionista. ¿Y por qué? Porque en el fondo ese vacío que produce, en el fondo Lacan lo entiende de una manera distinta a una tendencia a la desaparición, a la desintegración, que en el fondo es la idea freudiana de una especie de principio biológico, así, de descomposición finalmente de la materia a sus componentes básicos. Y más bien Lacan piensa la pulsión de muerte, yo creo que en un sentido que es bien distinto al de Freud, es muy distinto. Piensa la pulsión de muerte, claro, como algo que efectivamente tiene que ver con esta condición de disolución, ¿sí? Pero una disolución que produce algo que es fundamental para entender la productividad en psicoanálisis. Produce un espacio de vacío, un espacio de falta. Y es justamente en la medida de que hay producción de la falta, es que hay posibilidad de articulación simbólica. Digamos, lo simbólico es justamente aquello que se pone a funcionar, a operar en torno a una falta que ha sido escarbada en la realidad. También Lacan lo dice de esta forma. En la realidad, en la naturaleza, no falta nada, ¿no? O sea, no es que hay una falta, digamos, natural ahí. ¿Qué es lo que produce la falta? Es la propia operación significante. La operación significante, por eso Lacan va a vincular la pulsión de muerte a la operatoria significante, a la insistencia significante, lejos, digamos, de un principio biológico como habría en Freud. Esta insistencia significante, incluso podemos decir que
la compulsión a la repetición es la compulsión a la repetición del significante, de que después de un significante siempre viene otro, y que no hay un punto de término, ¿no? En la medida de que hay trabajo significante, el significante mismo es el que escarba finalmente un vacío en lo real. Ahora hay un vacío en la realidad. En la realidad no hay vacío hasta que, digamos, la operación significante empieza a operar. Y en la medida de que se escarba ese vacío, esa falta por efecto del significante en la realidad, es que hay posibilidad de productividad. Entonces yo entiendo en ese sentido que Lacan habla de la creación como creación, como de la pulsión de muerte como pulsión creacionista. Escarba el vacío, y en la medida de que escarba, saca ese fragmento, saca ese bocado, digamos, de la realidad, es necesario construir algo en torno a ese vacío, que es en el fondo la productividad de lo simbólico. Lacan también da el siguiente ejemplo, el ejemplo de que la creación humana, digamos, más básica, es la de la alfarería, crear un cuenco, por ejemplo. Y dice, cuando se crea el cuenco, se crea el vacío que está dentro del cuenco. No había un vacío antes, digamos, del cuenco. Entonces no había una falta en la realidad, hay un vacío y una falta hasta que algo la crea. Y el cuenco mismo la rodea. Entonces uno podría decir esta analogía para pensar, en el fondo, en la medida de que hay palabra, en la medida de que hay función significante, algo empieza a faltar, y al mismo tiempo que algo empieza a faltar, algo empieza a crearse en torno a ese espacio, simplemente rodeándolo. En ese sentido, entonces podemos pensar que la pulsión de muerte es escarba, saca ese fragmento, quita algo de lo real, de la realidad, y al mismo tiempo sienta las bases de la producción de lo simbólico. Sí, yo haciendo un poco de abogado del diablo, en honor al tiempo, que algunos chiquillos están como agotados con sus tiempos. Sí. Quisiera quizás como hacer una última pregunta cerrando, si es que otras personas no tienen a lo mejor otro comentario. Conversábamos también con los chiquillos a partir de la lectura del texto. Bueno, primero el comentario respecto de la recepción que hay de estos textos más culturales de Freud, donde parece que no hay ninguna otra posibilidad. A mí personalmente me parece interesante como abrir una posibilidad dentro como de ese encierro y el problema de la recepción de esos textos, a partir como tomando autores como Benjamin, lo encuentro algo al menos novedoso y que irrumpe dentro como de ese problema de la recepción, como esto como más pesimista y todo. Y si podemos como a partir de esta como comprensión de una productividad de lo negativo, hacer como alguna lectura o si tienes alguna opinión en base a lo que hemos venido hablando respecto a lo que está sucediendo hoy en día, bueno, a lo largo de todo el país, bueno, y en muchas otras partes, es que podríamos pensar esto que está pasando como en base a lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, tal vez sea, también lo digo con cierta, con cierto, ¿cómo se dice? Temor, o sea, que puede ser una interpretación sumamente burda y concreta, pero creo que una situación como la que vive el país actualmente, donde está en discusión un cambio constitucional, creo que puede ser analizada precisamente en una clave benjaminiana. Como digo, tal vez estoy haciendo un análisis súper poco sofisticado y burdo, pero si uno lo piensa, bueno, hay varios elementos que podrían prestarse, digamos, a esa suerte de posibilidad de pensarlo en ese sentido. Primero, que hay una forma de ley, una constitución, que está puesta en cuestionamiento. Una constitución que ha operado durante 40 años, con el siguiente efecto, piénsenlo. Sabemos de que está ahí, sabemos que es lo único que nos puede regular, y al mismo tiempo sabemos que su origen está dado en una validación absolutamente inválida, que es el contexto de una dictadura, es decir, el contexto justamente del uso masivo, evidente de la violencia por parte del Estado. Y sin embargo, durante 40 años y 30 de democracia, digamos, eso estaba ahí justamente casi como una condición mítica. Sí, que no quiere decir que no nos diéramos cuenta, pero que en el fondo no podíamos operar como si fuera justamente un mito fundacional. Es el axioma que está ahí, digamos, y es lo que tenemos que hacer con lo que está ahí.
más allá de que hayan modificaciones concretas, un constitucionalista podría discutir, no, pero si todas las modificaciones que se le hicieron, etcétera, lo cambiaron. Pero que en el fondo hay que hacer un acto también de apropiación simbólica, pues, que es sacar, digamos, una constitución, una forma de ley que instaura y que también podemos decir, y reproduce continuamente, porque esa es la discusión también en juego, que no es algo baladí, no es algo menor cambiar la Constitución, porque la Constitución es el principio que permite la reproducción continua de una forma de funcionamiento sistémico. No entremos, digamos, en más detalle de eso, que es muy complejo, pero que en último término podríamos decir que es la instauración bien calculada de la gente que hizo todo esto con mucha inteligencia, de que esa fuera una Constitución que permitiera la mantención y el andamiaje de un sistema que finalmente es el sistema neoliberal y de un sistema también de cierto horizonte valórico, etcétera, que está ahí, y si no se le pone un término, sigue reproduciendo y siendo la matriz, digamos, lógica de todo eso. Entonces estamos en un momento, digamos, podemos decir justamente de irrupción de cierta violencia pura. Alguien podría decir, de nuevo, quizás siendo muy burdo, pero no sé, igual me voy a arriesgar a decirlo, que el 18 de octubre y la rebelión de octubre podría ser pensada como algo de esa naturaleza, ¿no? Como si uno podría preguntarse, ¿qué es la violencia, esa violencia pura, esa violencia divina en Benjamin? Que no hay él no lo dice, no nos dice qué es. Hay muchas lecturas, hay lecturas incluso así como también desde la propia religiosidad de Benjamin, digamos, que tiene que ver con todo el mesianismo propio del pensamiento benjaminiano, que también es muy complejo, digamos. Pero si podemos decir algo de ese, si lo pusiéramos en una clave, digamos, no mesiánica, no teológica, tal vez esos eventos, ese evento, en el sentido también, incluso podemos decir filosófico de un evento, es, creo, una posibilidad de encarnación de lo que podríamos llamar una forma de violencia pura o violencia divina, que viene a decir, y es con violencia, pero viene a poner de manifiesto otra articulación de la validación de la violencia. ¿En manos de quién está ahora? Y bajo qué función, digamos, y con qué principio. ¿Y cuál es el principio? Justamente la posibilidad de una refundación, rearticulación, reconociendo, digamos, ese momento de instauración, que es un momento de instauración finalmente humano y político, que eso también es interesante, un momento político de instauración que finalmente estará sujeta a todos los problemas que lo político tiene, que será eternamente debatible y eternamente cuestionable, pero que a diferencia de una constitución que se establece sin debate político, aparece como mítica, aparece como puesta ahí por obra y gracia de algún principio inamovible. Creo que ahí, bueno, haciendo un guiño también a Dieck, esta diferencia que hace en algún momento de violencia objetiva y subjetiva, como una obedeciendo a no sé, estos enfrentamientos que se dan, por ejemplo, justamente, no sé, entre las fuerzas policiales y la gente, y este otro tipo de violencia que se llama a nivel institucional o a nivel estructural también, que esa violencia muchas veces está avalada por una ley que termina siendo, ¿no es cierto?, la Constitución, como esta cuestión más mítica, ¿no? Claro, claro, y en ese sentido creo que podemos pensar que estas categorías nos pueden permitir pensar algo de eso. Y psicoanalíticamente, para no serlo todo benjaminianamente, lo que nos permiten pensar es que hay una posibilidad de tramitación del conflicto, si lo dijéramos así también, de esta capacidad de horadación y creación de un vacío de la pulsión. ¿Ah? Sí, también mucho, no sé si se ha puesto de moda la gente, los politólogos hablan de una pulsión, no sé si han identificado que hablan harto, usan la palabra pulsión así como decir un impulso, la pulsión que está en el... Me da risa, pero claro, si la retraemos, la traemos, digamos, a este terreno más propio, o sea, hay algo, digamos, que se horada, que ha vaciado, ¿ah? En el fondo, y el vacío, digamos, es inquietante, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de que algo ahí venga a recubrir, ¿ah? Y lo interesante de la operación política de eso es que sabemos que eso que viene a recubrir el vacío es contingente, es puntual, es por lo tanto siempre debatible, ¿ah? Y creo que eso es repolitizante, ¿no? Es repolitizante porque la otra posibilidad, que es una posibilidad política que justamente despoja la condición de lo político en términos de debate del conflicto permanente, ¿no? Que en el fondo es lo que las dictaduras hacen, ¿no? Te dicen, así son las cosas, así serán, y es lo correcto. Y
Claro, y puede ser bien resolutoria de algunas cosas, si basta con ver cómo surge cierta nostalgia dictatorial cuando las cosas se ponen más desordenadas, pues, ¿no? No creo que hay que jugar al otro solo, digamos, como facho por esa nostalgia. La nostalgia, digamos, de los fachos es la nostalgia de un momento en que las cosas, al menos para algunos, también de una posición egoísta y beneficiosa, pero para algunos estaban en orden, ¿no? Pero habían como certeza. Claro, pues, y esa certeza es seductora, pues, ¿no? La certeza es seductora y por eso los totalitarismos son eróticos. ¿Sí? Tienen una erogeneidad total, potente, ¿no? Bueno, de esas erogeneidades, de esa forma, por eso, nuevamente, la categoría de deseo es interesante, porque la categoría de deseo, si pensamos que hay deseo nuevamente puesto en juego en el campo político, es factible también la interpretación de ese deseo, el desmontaje de ese deseo, la manifestación de las ficciones y de los mecanismos que lo animan, en lugar de la suposición de verdades inamovibles, absolutas de la idea política. Bueno, eso se me ocurre decir por el momento. Creo que es súper interesante el artículo en relación a pensar como esto que estábamos hablando, lo que está pasando, las críticas, por ejemplo, a los movimientos sociales, que siempre aluden a que utilizan la violencia, pero no distinguen el origen de esto, de dónde viene, lo que Sí, mencionaba Diego, las distintas condiciones que tiene la violencia de parte de una institución y por otra parte de ciudadanos sí. aislados. O sea, Hace yo creo que poco, eso... creo que el Sí. Felipe lo subió como a redes sociales. Había una intención de reestructuración, de reevaluación de la institución de los carabineros, Mm, etcétera. Y sí. quizá uno lo podría pensar en esta lógica. Claro, o sea, yo creo que no hay que ser ingenuo, no hay, yo creo, cambios políticos sin violencia, ¿no? La pregunta ahora es cuál es la forma de validación y el uso y la función de esa violencia, ¿no? ¿Cuál es la conciencia también respecto de esa violencia, ¿no? Y por eso creo que en este debate actual, que, por ejemplo, una de las formas en que se tratan de resolver las cosas actualmente es decir, toda violencia es mala, venga de donde venga. Todos los políticos dicen eso, de derecha, de izquierda. Claro. Pero eso no es cierto, po. No toda violencia no toda la violencia es la misma violencia, venga de donde venga. Es distinta la violencia de Estado a las formas de violencia que surgen de otras formas de organización, por ejemplo, como las que hemos visto actualmente. No podemos actuar condenando o ocupando los mismos parámetros para evaluar la violencia en términos no sé, pues, casi fisicalizarla, digamos. Es la misma violencia, no sé, pues, una molotov porque quema a una, no sé, a una bomba lacrimógena y hagamos una escala, digamos, de quién es más violento y quién... No se trata de eso, se trata de que son violencias que distinguir y diferenciar. Y ver también, y eso creo que es el trabajo, digamos, en el fondo también del debate, esto no es ninguna respuesta absoluta, el trabajo de debate de cuál es la forma de validación finalmente política de esas violencias, ¿no? Que las pueden distinguir, que las pueden diferenciar, que las pueden discriminar, ¿no? Entonces no creo que ese discurso de que todas las violencias son lo mismo y valgan por igual y por lo tanto hay que extraerlas a todas por igual sea cierto, ¿no? Creo que la violencia tiene un lugar y es imposible evitarla. Sin embargo, lo que habría que hacer es pensar a servicio de qué está, cuál es su función, de qué forma irrumpen en el panorama, digamos, de qué forma se usa, cuáles son sus lugares de validación. Y bueno, y eso también es obviamente un terreno absolutamente Obviamente debatible hay y cosas complejo. que se escapan de pronto y que van saliendo dentro de la misma entrevista, pero, pero creo que acá estamos bien. Creo que hasta aquí creo que hemos como abordado todo lo que pretendíamos. Y estamos como muy contentos, yo creo, de haber como generado la entrevista, de haber podido como tener este espacio de conversación, y que ojalá no sea tampoco ni el primero ni el último, que podamos como seguir colaborando y seguir en contacto y pudiendo hacer otras cosas.
Sí. No, para mí también, como dice Felipe, creo que ojalá que no sea, digamos, ni el primero ni el último y ojalá que ustedes puedan seguir dándole vida a este trabajo de un círculo psicoanalítico